¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos hombres entran en una sala y de inmediato controlan el ambiente sin decir ni una palabra? ¿Por qué los verdaderamente poderosos casi nunca se explican? ¿Y por qué el silencio, cuando se usa bien, puede gritar más fuerte que cualquier discurso encendido? Nietzsche dijo que la intensidad del silencio muchas veces es superior a la violencia de la palabra. Y Maquiavelo, con su astucia afilada, enseñaba que la apariencia de control es tan o más importante que el control mismo. Vivimos en un mundo donde gritan los que tienen miedo, corren los que se sienten perdidos y se justifican los que no tienen certeza. Pero, ¿y tú? ¿Puedes permanecer inmóvil mientras el caos te observa? ¿Puedes no reaccionar, incluso cuando todo dentro de ti grita por hacerlo? Todos nosotros en algún momento hemos sido vencidos por la urgencia. Ya dijimos de más. Explicamos lo que nadie preguntó. Cedimos espacio cuando debíamos mantenernos firmes. Y después, el arrepentimiento, ese fantasma que susurra, te vendiste barato. Este video es para quienes están cansados de ser predecibles, para quienes quieren entender por qué los que dominan no son los más ruidosos, sino los más serenos. Hoy vamos a explorar lo que Maquiavelo llamaría la máscara silenciosa del dominio. Pero cuidado. Este viaje no se trata solo de cómo los demás te ven. Se trata de cómo decides verte tú mismo frente a todo aquello que intenta desestabilizarte. Respira profundo. Ahora sí, vamos a comenzar. Imagina un salón lleno. La gente habla fuerte, ríe, debate, gesticula como si el mundo estuviera al borde de una conclusión urgente. En la esquina, un hombre observa. No fuerza sonrisas, no busca atención. No se apresura a llenar el vacío de las pausas, y aún así, todos sienten su presencia. Él es el epicentro invisible, él es lo no dicho, y ese hombre, amigo mío, es peligroso. La verdadera confianza no necesita aplausos, no se justifica, no intenta convencer, simplemente es. Vivimos en una era donde todos están siempre diciendo algo. El silencio se volvió escándalo, la pausa, un signo de debilidad, pero lo que pocos perciben es que el silencio, cuando nace de la convicción, no es ausencia, es presencia amplificada. Piensa en cuántas veces reaccionaste de forma impulsiva, ese mensaje que no necesitaba ser enviado, la respuesta cortante que solo reveló tu inseguridad, la justificación innecesaria que imploraba por validación. Todas esas pequeñas reacciones fueron retiros de tu propio cofre emocional, y es aquí donde entra Maquiavelo, sutil y afilado como siempre. Él decía que un príncipe debe parecer firme incluso cuando el mundo a su alrededor se derrumba. Fíjate, parecer. La realidad importa menos que la percepción. Si pareces inquebrantable, entonces lo eres, a los ojos de quien te observa, y los ojos moldean el mundo más que los hechos. El hombre que domina el silencio, domina el tiempo. Él dicta el ritmo. Cuando habla, todos escuchan, no por respeto inmediato, sino por una curiosidad inquieta. ¿Qué estará pensando? Y lo curioso es que muchas veces no piensa en nada, simplemente es el vacío entre las palabras, y es en ese espacio donde nace el misterio, y donde hay misterio, hay poder. Ser no reactivo es una de las formas más sofisticadas de control, no porque seas frío, sino porque eres intencional. La diferencia entre el indiferente y el confiado está precisamente ahí. El primero evita sentir, el segundo siente y elige no reaccionar. ¿Y sabes qué es lo más desconcertante de todo esto? La mayoría de las personas está desesperada por alguna señal, una mirada, un gesto, un desliz. Cuando no entregas nada, ellas proyectan todo, te vuelves espejo, y lo que ven es aquello que más temen. El silencio, cuando se cultiva con conciencia, se convierte en armadura, pero más que eso, se convierte en filo. Mientras los demás corren con las espadas levantadas, tú observas, calculas, esperas, y en el momento exacto, actúas, porque la confianza verdadera no necesita demostrar nada, no tiene prisa, sabe que todo lo que es sólido permanece. Si algo dentro de ti se siente inquieto ahora, quizás sea porque el silencio en tu interior está cansado de ser ignorado, y eso, amigo mío, es apenas el comienzo. Ahora dime algo, ¿alguna vez te has sentido estancado, incluso cuando intentas cambiar? ¿Te has dado cuenta de que, por más que leas libros, veas videos y te esfuerces, algo invisible te sigue arrastrando hacia los mismos patrones? Pues no es coincidencia, y tiene una explicación. Recientemente,
investigadores y estudiosos redescubrieron un modelo de transformación mental que fue utilizado durante siglos por filósofos, estrategas y pensadores que cambiaron el rumbo de la historia. Un método silencioso pero increíblemente efectivo, que combina ciencia, psicología y sabiduría antigua, y que hasta hoy muy pocas personas conocen. Quienes lo aplican describen una transformación interna real, claridad, disciplina, una identidad más firme, como si, por primera vez, tuvieran el control real de su propia mente. Preparamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio web. Si quieres verlo ahora, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Maquiavelo nunca escribió para los débiles. Sus palabras no fueron hechas para consolar, sino para desenmascarar. En su mundo, el poder no era un ideal abstracto, era un engranaje, frío e implacable, movido por la percepción, y quien quisiera sobrevivir entre las sombras del palacio debía entender una regla simple. El control no necesita ser real, siempre y cuando parezca inquebrantable. El autor de El Príncipe sabía que el juego del poder no se gana con fuerza bruta, sino con la capacidad de parecer imperturbable mientras todo a su alrededor arde. Un gobernante que tiembla, aunque sea por dentro, invita a los buitres. Un líder que reacciona con desesperación entrega su propia yugular. Pero hay algo más sutil en su lección. Maquiavelo no solo nos enseña a disimular el miedo, nos invita a estudiarlo, a manipularlo, a dominar la propia expresión para que, incluso frente al colapso, el mundo vea únicamente serenidad. Y es ahí donde la nonchalance se convierte en un arma política. El silencio, la pausa, la mirada impenetrable, son escudos invisibles que protegen mucho más que cualquier armadura. En la lógica maquiavélica, lo más peligroso no es lo que amenaza a gritos, sino lo que observa en silencio, porque a ese nadie sabe cuándo actuará, y por eso todos viven preparándose para lo peor, y el miedo constante es un trono cómodo para quien sabe usarlo. Un príncipe, decía él, debe aprender a ser amado y temido, pero si tiene que elegir, que sea temido. Sin embargo, el temor eficaz no proviene del terror explícito, sino del aura de imprevisibilidad. El hombre que no reacciona como los demás esperan, desequilibra todos los juegos. Y no hablamos solo de gobernantes y tiranos. Este principio se aplica a la vida común, a los pasillos de la empresa, a los silencios entre parejas, a los enfrentamientos cotidianos donde las reputaciones se definen por pequeñas reacciones. Ser no reactivo, parecer inquebrantable, es una declaración de poder. Y el poder, al final, siempre se trata de percepción. Maquiavelo veía al ser humano como un animal predecible en su ansiedad. Sabía que quien domina su propia ansiedad, domina a los demás. El que permanece sereno en medio de la turbulencia se convierte en el ancla invisible que todos buscan. Y curiosamente, eso no exige gran elocuencia, ni exceso de carisma. A veces, exige solo la disciplina de permanecer inmóvil mientras los otros corren a protegerse. La paciencia, decía él, puede ser el disfraz más letal de la ambición. Entonces, la verdadera pregunta que Maquiavelo nos lanza hoy no es ¿cómo conquistar el poder?, sino ¿puedes parecer en control, aun cuando no lo estás? ¿Puedes mirar a los ojos del caos y no apartar la mirada? ¿Puedes sangrar por dentro y aún así mantener el semblante sereno? La nonchalance maquiavélica no es un fingimiento barato, es dominio. Y todo dominio comienza con la elección de qué expresión entregas al mundo. El resto es teatro, pero un teatro tan bien interpretado que quien lo presencia empieza a creer que la obra es real. Hay algo profundamente inquietante en alguien que no reacciona, que escucha un insulto sin inmutarse, que presencia una injusticia y no se apresura a justificarse, que recibe una amenaza y no altera la respiración. Ese tipo de presencia desconcierta, porque en el juego humano estamos acostumbrados a respuestas, a gritos, a gestos, a algún tipo de ruido que nos diga, te escuché y estoy afectado. La nonchalance corta ese hilo invisible de la expectativa, crea un vacío emocional donde antes existía previsibilidad, y ese vacío, amigo mío, es el lugar donde la mente del otro comienza a destruirse sola. La psicología de la calma no tiene nada que ver con indiferencia, no es apatía, ni frialdad emocional. Es estrategia, es el dominio del propio sistema nervioso, transformando el cuerpo en una fortaleza, donde cada reacción es decidida y no permitida.
La mayoría de las personas vive en estado de alerta. El menor malestar ya las lleva a la defensa. Una crítica se vuelve un ataque personal. Una ausencia de respuesta se interpreta como rechazo. Están atrapadas en un ciclo de reacciones instantáneas porque confunden reactividad con presencia. Pero el verdadero poder está en quien rompe ese ciclo, quien responde a la ansiedad del mundo con un silencio calculado, quien observa al otro explotar de emoción y no le ofrece el reflejo que tanto desea. Ese es el maestro del juego. Cuando niegas el estímulo emocional que el otro busca, algo fascinante sucede. Él se proyecta en ti. Empieza a inventar intenciones, a interpretar significados, a construir hipótesis, y con eso se pierde. Tú, en cambio, permaneces inmóvil, como un espejo en blanco, y aquí es donde la dinámica se invierte. El inseguro necesita confirmar que está en control, por eso habla de más, gesticula de más, invade el espacio del otro. Pero el verdaderamente confiado no necesita ser leído, porque sabe que lo que importa no es lo que el otro entiende, sino lo que él mismo sostiene internamente. Esa calma desarma, incomoda, desorienta. El manipulador que vive de la reactividad ajena pierde su arma más poderosa cuando se encuentra con alguien que no muerde el anzuelo. El ansioso, que vive del juego emocional, entra en colapso al darse cuenta de que no puede prever ni provocar. Y el agresivo, acostumbrado a generar miedo, se siente vulnerable ante la mirada serena que no se mueve, que no responde con miedo, sino solo con presencia. Por eso, los más grandes negociadores del mundo entrenan el silencio. Los grandes estrategas aprenden a respirar despacio bajo presión. Los líderes que más imponen respeto son aquellos que saben esperar, porque en el campo de la mente, quien se mueve, primero generalmente pierde. La paciencia elevada al arte, el autocontrol que se transforma en aura, la serenidad que, en vez de parecer debilidad, se vuelve enigma. No necesitas saber todas las respuestas, pero necesitas parecer que no dudas. No necesitas tener un plan infalible, pero necesitas parecer que tienes tiempo, porque en la psicología humana, la percepción de estabilidad es tan poderosa como la estabilidad real. Ser calmado no es una virtud pasiva, es un acto de guerra mental. Estás diciendo, sin palabras, nada de lo que hagas me saca de mi centro. Y esa afirmación silenciosa es la forma más alta de provocación. Toda armadura, por más bella o resistente que sea, tiene un costo. Al principio protege, bloquea los ataques, impide que el mundo vea tus debilidades, pero con el tiempo empieza a pesar, y lo que era protección se convierte en prisión. Así también es la nonchalance. Cuando te vuelves maestro en controlar tus reacciones, ocurre algo mágico. La gente empieza a respetarte más, a probarte menos, a temerte, a veces. Pero si ese control se convierte en un hábito ciego, corres el riesgo de dejar de sentir, de confundir serenidad con aislamiento y de perderte dentro de tu propio personaje. Hay quienes pasan tanto tiempo fingiendo autosuficiencia que olvidan lo que es ser vulnerables. Hay quienes se vuelven tan buenos en no reaccionar que ya no saben cómo responder con el corazón. Y entonces, la nonchalance pierde su propósito, porque el objetivo nunca fue esconderse del mundo, sino elegir cuándo y cómo mostrarse. Maquiavelo jamás sugirió que un líder estuviera hecho de piedra. Al contrario, sabía que hay momentos en los que un gesto de humanidad conquista más que 1000 demostraciones de fuerza. El secreto está en la elección. Ser vulnerable cuando eso construye lealtad. Ser firme cuando la estabilidad de la situación lo exige. Ser hielo y fuego, dependiendo del terreno. Pero muchos se equivocan por exceso. Se ponen la armadura y nunca más se la quitan. Crean una imagen tan inquebrantable que terminan siendo inalcanzables. Y eso, en vez de inspirar respeto, genera resentimiento. El otro empieza a sentir que está frente a una pared, no frente a una persona. Y lo que el ser humano más desea, en el fondo, no es el poder del otro, sino el reconocimiento, la sensación de que el otro, aun siendo fuerte, todavía siente, todavía escucha, todavía le importa. Si nunca sangras, ¿cómo confiarán en que eres real? Si nunca te desarmas, ¿cómo sabrán que eres humano? La nonchalance es una herramienta, no una identidad. Debe usarse con propósito, no vestirse como piel, porque si te vuelves dependiente de ella, te esconderás detrás del silencio incluso cuando el mundo necesite de tu voz. Y hay otro riesgo aún más silencioso, creer demasiado en tu propia imagen. Cuando empiezas a confundir la máscara con el rostro, ya no hay retorno.
Te convences de que no puedes errar, no puedes vacilar, no puedes mostrar debilidad. Y entonces, en vez de dominar el juego, te vuelves prisionero de él. Empiezas a vivir para mantener la pose, y todo lo que no encaja en ella, el afecto, el arrepentimiento, el miedo, la ternura, queda enterrado. Solo que un hombre que no siente, no lidera, solo se aísla. Es necesario saber cuándo quitarse la armadura, en casa, con quien importa, con quien merece ver lo que hay debajo del acero. Porque, al final, la mayor prueba de poder no es parecer intocable, es ser lo suficientemente fuerte para, a veces, dejarse tocar. Recuerda, hasta la hoja más afilada necesita descanso. Hasta el general más implacable tiene a alguien a quien entrega el corazón. Y hasta el más sereno de los hombres debe permitir que de vez en cuando su voz tiemble, porque es en la imperfección ocasional donde respira la verdadera confianza, no la que necesita ser probada, sino la que se reconoce, incluso en silencio. Y entonces, ¿qué queda cuando el ruido se apaga? Después de todo lo que dijimos sobre el silencio como arma, la calma como escudo, la no reacción como dominio, quizá la pregunta más importante no sea cómo dominar al otro, sino cómo no perderte a ti mismo en este juego. ¿Has visto que el poder verdadero no se grita? Se impone con la serenidad de quien conoce su propio valor, que la nonchalance no es frialdad, sino una danza silenciosa con el tiempo, la mente y la percepción, que Maquiavelo, al hablar de príncipes y reinos, también hablaba de nosotros, de las pequeñas guerras diarias que libramos entre lo que sentimos y lo que mostramos. Pero más importante que todo eso, es saber regresar hacia adentro, regresar a la parte de ti que todavía siente, regresar al punto donde el silencio es elección y no prisión. La vida no exige que seas inquebrantable todo el tiempo, exige que sepas cuándo sostener y cuándo soltar, cuándo callar y cuándo decir lo que necesita ser dicho, aunque la voz falle. Ser verdaderamente confiado no es estar por encima del mundo, sino saber permanecer entero incluso cuando el mundo intenta dividirte. Y si eres capaz de escuchar esto, en lo profundo de la madrugada, cuando nadie más está mirando, quizá te des cuenta de que el verdadero dominio nunca fue sobre los otros, fue sobre ti mismo. ¿Sabes? Mientras escribía este guión, recordé una noche en la que tuve que callar cuando todo en mí quería gritar. Era una de esas situaciones en las que la injusticia parece escupirte en la cara y tú, instintivamente, quieres reaccionar, quieres explicarte, quieres arrancarle a la otra persona algún tipo de arrepentimiento. Pero respiré, me quedé en silencio, y en ese silencio algo cambió, no en el otro, en mí. Ahí entendí cuánto el control sobre uno mismo puede ser más poderoso que cualquier victoria momentánea, y eso fue lo que quise compartir contigo aquí, no como un consejo frío, sino como un susurro entre sobrevivientes, porque al final todos estamos intentando descubrir cómo mantener nuestra dignidad en un mundo que vive poniendo a prueba nuestros límites. Si llegaste hasta aquí, gracias, de verdad. Es raro encontrar a alguien dispuesto a sumergirse profundo, a pensar con calma, a dejarse tocar por ideas que incomodan antes de consolar. Tal vez nunca nos encontremos en persona, pero si este video te ayudó a recordar quién eres cuando estás en silencio, entonces, de alguna manera, la conexión sucedió. Y por eso te agradezco mucho. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver el video completo sobre el proceso de reprogramación mental que ha ayudado a personas comunes a lograr más claridad, enfoque y control emocional, basado en ciencia, filosofía y prácticas aplicables al día a día. Y ahora que ya entendiste el poder del silencio, no te vayas en silencio, ¿verdad? Deja tu comentario aquí abajo o quédate callado, pero solo si es con estilo. Dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita. En serio, actívala, porque la próxima vez puedo aparecer aquí con algo todavía más incómodo y vas a querer estar preparado. Y estos videos que están apareciendo en la pantalla ahora no están aquí por casualidad. Uno de ellos puede revelar lo que la mayoría de las personas prefiere ignorar, y el otro, bueno, digamos que toca una herida que pensabas que ya estaba cerrada. Elige con sabiduría, o no elijas. Recuerda, a veces, lo que evitas es justamente lo que más necesitas escuchar. Nos vemos del otro lado, o en el silencio, donde todo comienza.